Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy tremendamente emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a sumergirnos aún más profundo en un tema que sin duda los apasiona, el fascinante universo del espectáculo turco. Y como prometí, nos centraremos nuevamente en una de las parejas más icónicas, comentadas y, debo admitir, añoradas de la industria, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes, me incluyo, en cierto modo, todavía suspiran por ellos. Y con toda la razón. Su química en pantalla era eléctrica, palpable, un verdadero espectáculo. Y su relación fuera de ella, aunque fugaz, nos mantuvo a todos absolutamente cautivados, analizando cada gesto, cada mirada, cada aparición pública. Pero como bien saben, hoy no vamos a vivir del pasado, no nos regodearemos en la nostalgia, sino que nos adentraremos en algo mucho más revelador, mucho más intrigante. Los rumores circulan, como ríos caudalosos, y esta vez se trata de rumores con una fuerza arrolladora, impulsados por declaraciones recientes de Kerem Bürsin que han desatado una verdadera tormenta en las redes sociales y han incendiado los foros de fans. Y el tema central, damas y caballeros, es hijos. Sí, han escuchado perfectamente. Parece ser que Kerem, en una conversación que ha dado mucho que hablar, ha expresado su deseo, su anhelo, de formar una familia. Y lo que es aún más significativo, la forma en que ha formulado sus palabras, la descripción que ha hecho de la futura madre de sus hijos, ha llevado a muchos a preguntarse, a soñar, a especular si Hande sigue ocupando un lugar especial en sus pensamientos, si su imagen sigue siendo relevante cuando se imagina ese futuro familiar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los jugosos, deliciosos y potencialmente explosivos detalles, permítanme recordarles, de forma rápida pero enfática, que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las reflexiones más perspicaces sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que si son tan fans como nosotros, si comparten nuestra pasión por este fascinante mundo, no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita, corran la voz, hagamos crecer esta comunidad. Y ahora, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a desentrañar este misterio, a examinar minuciosamente lo que realmente dijo Kerem Bürsin y a analizar las posibles implicaciones de sus palabras. Como todos ustedes saben, o al menos deberían saber si son verdaderos fans, Hande y Kerem saltaron a la fama internacional, conquistaron corazones en todo el mundo, gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, que se tradujo a innumerables idiomas y se conoció en muchos países como Love is in the Air. Su interpretación de Eda y Serkan fue sencillamente mágica, electrizante e irresistible. Y esa magia, esa química innegable se extendió fuera de la pantalla, trascendió la ficción y los convirtió en una de las parejas más adoradas, más seguidas y más fotografiadas del planeta. Su relación fue pública, documentada hasta el más mínimo detalle por los paparazzi, celebrada con entusiasmo por sus fans, pero, lamentablemente, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, y seamos honestos, también fuera de él, llegó a su fin. Un final que, por supuesto, dejó a muchos con el corazón roto. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras, explorando nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente discreto, al menos en lo que respecta a su vida personal. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras, y Kerem también ha sido objeto de rumores de romance, pero nada, absolutamente nada, ha sido confirmado de manera oficial. Y es precisamente esta incertidumbre, este velo de misterio, lo que hace que las recientes declaraciones de Kerem sean tan interesantes, tan propensas a la especulación y tan capaces de reavivar la llama de la esperanza entre los fans de Anker. En una entrevista reciente concedida a un medio de comunicación turco, Kerem fue interrogado sobre sus planes futuros, tanto profesionales como personales. Y fue precisamente en ese momento, en esa conversación aparentemente rutinaria, donde soltó la bomba, donde pronunció las palabras que han generado este tsunami de rumores. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de tener hijos, sobre su visión de la paternidad, Kerem respondió con una sonrisa, con una mirada que muchos interpretaron como llena de anhelo, y dijo algo así como, claro que me veo como padre en el futuro. Es algo que siempre he deseado, algo que he imaginado desde hace mucho tiempo. Quiero tener una familia grande, llena de amor, de risas, de alegría. Me imagino criando a mis hijos, guiándolos en su camino, enseñándoles sobre el mundo, compartiendo mis experiencias con ellos, transmitiéndoles mis valores. Hasta aquí todo suena bastante normal, ¿verdad?
Muchos hombres, independientemente de su profesión o de su estatus social, expresan el deseo de ser padres en algún momento de sus vidas. Es un sentimiento universal, una aspiración compartida por muchos. Pero lo que realmente ha llamado la atención, lo que ha provocado un verdadero revuelo entre los fans, es la forma en que Kerem continuó su respuesta, los detalles adicionales que proporcionó. Aparentemente añadió algo así como: quiero una madre que sea cariñosa, comprensiva, inteligente, divertida, que tenga un gran sentido del humor y que comparta mis valores. Alguien con quien pueda construir una vida juntos, llena de alegría, de complicidad, de entendimiento mutuo. Alguien que me entienda, que me apoye en mis sueños, que me impulse a ser mejor, que me acompañe en mis desafíos. Y aquí es donde la especulación se dispara a la estratosfera. Porque, seamos honestos, la descripción que hace Kerem de la madre ideal para sus hijos, de la compañera perfecta para la vida, encaja a la perfección con la imagen que tenemos, al menos a través de los medios y de las redes sociales, de Hande Erçel. Cariñosa, inteligente, divertida, exitosa, emprendedora, apasionada por su trabajo, comprometida con causas sociales. Hande cumple aparentemente todos los requisitos. Por supuesto, podría ser una simple coincidencia, una casualidad. Kerem podría estar describiendo a su mujer ideal en general, sin tener a Hande específicamente en mente. Podría ser incluso una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y de mantenerse en el candelero. Pero los fans, como bien sabemos, son expertos en detectar conexiones, en leer entre líneas, en interpretar gestos y en encontrar significados ocultos. La reacción en las redes sociales ha sido, como era de esperar, explosiva, apoteósica, un verdadero festival de emociones. El hashtag #KeremHande ha vuelto a ser tendencia mundial, escalando posiciones en los rankings hasta alcanzar los primeros puestos. Los foros de fans están llenos de debates apasionados, de análisis exhaustivos, de elucubraciones sin fin sobre las palabras de Kerem. Algunos fans creen que esto es una señal clara, una prueba irrefutable de que Kerem todavía siente algo profundo por Hande, que no ha descartado la posibilidad de una reconciliación, que sigue albergando esperanzas de un futuro juntos. Otros, sin embargo, son más cautelosos, más escépticos, y piensan que Kerem simplemente está expresando sus deseos futuros, sus aspiraciones personales, sin ninguna intención oculta, sin ninguna referencia específica a Hande. Pero independientemente de la interpretación que se le dé, lo cierto es que las palabras de Kerem han reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones de los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente. Y es que la química entre Hande y Kerem era tan evidente, tan palpable, tan innegable que es difícil, para muchos, creer que no haya quedado nada entre ellos, que su historia haya terminado definitivamente. Ahora bien, es crucial recordar que todo esto son especulaciones, teorías, elucubraciones basadas en una entrevista y en la percepción subjetiva de los fans. No tenemos ninguna prueba concreta, ninguna evidencia irrefutable de que Kerem esté pensando en Hande de manera romántica, que la considere la madre ideal para sus hijos. Podría ser simplemente una coincidencia, como dije antes, o incluso una estrategia de marketing para generar revuelo, para mantener su nombre en los titulares y para seguir alimentando la fantasía de los fans. Pero seamos honestos, ¿quién no disfruta de un buen drama amoroso? ¿Quién no se deleita con una historia de amor llena de altibajos, de giros inesperados, de momentos de felicidad y de dolor? Y la historia de Hande y Kerem, con sus momentos de gloria, sus apariciones públicas deslumbrantes y su ruptura dolorosa, tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados, para mantenernos al borde de nuestros asientos, esperando el próximo capítulo. Así que aunque debemos ser cautelosos, objetivos y no sacar conclusiones precipitadas, no podemos evitar sentir cierta curiosidad, cierta fascinación, por saber qué le depara el futuro a estos dos talentosos actores. Además, es importante tener en cuenta que ambos han madurado mucho, han evolucionado significativamente desde su relación. Han crecido como personas, como profesionales, han adquirido nuevas experiencias y es posible que tengan una perspectiva diferente sobre el amor, sobre las relaciones y sobre el futuro. Tal vez hayan aprendido de sus errores, tal vez estén más preparados para una relación seria, duradera y comprometida en el futuro. Y quién sabe, tal vez el destino, esa fuerza misteriosa e incontrolable, tenga preparado un reencuentro para Hande y Kerem. Tal vez algún día los veamos juntos de nuevo formando una familia, construyendo un hogar y cumpliendo el deseo de Kerem de tener hijos con una mujer cariñosa, inteligente, divertida y que comparta su valores. Por supuesto, todo esto es pura especulación, una fantasía romántica.
Pero como dije antes, ¿quién no disfruta de un buen sueño? Y en el mundo del espectáculo, donde todo es posible, donde las reglas se rompen y los límites se desdibujan, nunca se sabe lo que puede pasar. Así que por ahora nos conformaremos con analizar las palabras de Kerem, con debatir sobre las posibilidades, con mantener la esperanza de que tal vez, algún día, veamos a Almohadilla Anker juntos de nuevo, felices y enamorados. En resumen, este vídeo se ha dedicado a explorar a fondo las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su deseo de tener hijos y cómo sus palabras han reavivado los rumores, las esperanzas y las fantasías sobre una posible reconciliación con Hande Erçel. Hemos analizado la entrevista de Kerem con lupa, hemos examinado la reacción apasionada de los fans, y hemos considerado las posibles interpretaciones de sus palabras, manteniendo siempre un tono objetivo, prudente y recordando que todo se basa en especulaciones, en conjeturas y en la interpretación subjetiva de los hechos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado, que les haya resultado interesante e entretenido y que haya alimentado su curiosidad. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Realmente valoro su apoyo, sus comentarios y su participación. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que vuelvan a estar juntos? ¿O piensan que es simplemente una coincidencia, una fantasía de los fans? Dejen sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios, me encantaría leerlos y responder a sus preguntas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que se les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por vernos y hasta la próxima. No olviden que aquí en este canal, siempre encontrarán lo último y lo mejor del mundo del espectáculo turco. Hasta pronto.